Tengo el maravilloso placer de presentar a dos compañeras, aunque ya la conocéis y habéis estado el día de hoy, pero nunca sobra la información. Una de ellas es la profesora Ketty Ruiz, fisioterapeuta de suelo pélvico, trabaja en el Hospital de Referencia de Palma de Mallorca, también en su clínica privada, y es una maravillosa profesora de posgrado en suelo pélvico. El segundo peso pesado y en la otra esquina, María González, fisioterapeuta, también con clínicas privadas en Valencia y además máster en neurociencia. Por separado son espectaculares, ya lo habéis visto, pero unidas no tienen rival, porque el éxito reside en el trabajo en equipo. El éxito reside en compartir conocimientos y esfuerzos. Me gustaría saludar a los compañeros de África, Argelia, Camerún, Marruecos, porque hay un proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, mejor ve acompañado. Compañeras, gracias. ¿Dónde empieza y dónde acaba el suelo pélvico? Me alegra ver que os habéis quedado un número importante de participantes. Es decir, quizás no es necesario ser urólogo, ginecólogo, coloproctólogo, fisioterapeuta en suelo pélvico para estar de forma directa o indirecta tratando pacientes con problemas de suelo pélvico. Tenemos que ser capaces de abrir la mente. Recordar que vamos a hablar de sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, espero que haya quedado claro, que tiene su interpretación a nivel central. Tiene funciones y existen estructuras que van a influir directamente y que van a recibir información que va a ser continua. Así que os invitamos a que cambiéis y ampliéis la perspectiva. El primer libro del que se tiene constancia sobre los tratamientos de electroterapia data del año 46 después de Cristo. Scribonius Largus escribió este libro, Composiciones médicas, y explicó que en el tratamiento del dolor, cuando se aplicaba un pez torpedo negro como el que vemos en la imagen, se mejoraban o incluso curaban dolencias como el dolor, la gota o las migrañas. Tenemos estas imágenes que nos proporcionó Juanma, en las que se ve cómo a una persona se le está colocando un torpedo negro en la cabeza, le está dando descargas para mejorar esa migraña. O están introduciendo los pies en un barreño con un pez eléctrico para mejorar la gota y la vejiga hiperactiva. Resulta que en los baños romanos existen unas piscinas que se llaman pediluvios, con solamente un poco más de un palmo de agua, en las que nadan anguilas eléctricas. Esas anguilas iban dando descargas que penetraban en el cuerpo de los pacientes y las pacientes con vejiga hiperactiva a través de un punto de acupuntura que se conoce muy bien en la neuromodulación del tibial posterior, que es el punto bazo 6. Esa corriente eléctrica entraba en el cuerpo humano y ya los romanos hacían tratamientos de neuromodulación. Si buscamos la evidencia científica sobre la neuromodulación del tibial posterior, vemos que desde el año 2006, que se empezó a publicar sobre ello, hasta la actualidad, ha ido creciendo de forma exponencial. Sabemos que la neuromodulación del tibial posterior funciona en la vejiga hiperactiva. Existen múltiples tratamientos farmacológicos para el tratamiento de esa vejiga hiperactiva. ¿Qué sucede? Que en esta revisión sistemática en la que se analizaron diferentes series de casos, los pacientes abandonan el tratamiento anticolinérgico. Si vemos en la gráfica, a las 52 semanas, o sea, al año de tratamiento, solamente queda un 22%, 25% de los pacientes que siguen tomando la medicación, porque tiene muchísimos efectos secundarios. Obviamente venimos a presentaros el tratamiento con esa, pero
Venimos a explicaros cómo NESA puede ayudar no solo en la disfunción eréctil, para los que hayáis oído antes, sino para cualquier otra patología relacionada con el suelo pélvico. ¿Cuáles van a ser nuestras dianas de tratamiento en suelo pélvico? Los que trabajamos con el dolor pélvico tenemos claro que el dolor pélvico va a ser una gran diana de tratamiento, pero también tenemos la vejiga hiperactiva. Para los que no sois de suelo pélvico, podríamos decir que tenemos dos grandes incontinencias. La incontinencia de esfuerzo, que va precedida por un esfuerzo, yo toso y se me escapa el pipí, o la incontinencia de urgencia, en la que yo siento una urgencia horrorosa, cuando me voy directa al baño no llego, y cuando estoy a punto de llegar al baño y me bajo la ropa y se me escapa el pis. Pues es para ese tipo de incontinencia para la que funciona muy bien NESA. La disfunción eréctil, que ya hemos presentado, el estreñimiento, que Aníbal ya nos adelantó, el doctor Aníbal Báez nos adelantó ayer que en esos niños con parálisis cerebral habían mejorado en sueño y en estreñimiento, y os lo presentaremos aquí, para el dolor pélvico crónico y para cualquier otra patología en la que esté involucrada el sistema nervioso autónomo. NESA está en más de 14 países, en 800 clínicas, y no solamente de fisioterapia, de psicología, de podología, urología, ginecología, psiquiatría, neurocirugía. Está en más de 18 hospitales ya. Y tenemos colaboración con 11 universidades. Y gracias a las colaboraciones con esos TFGs, ¿verdad, Raquel? Y TFMs, conseguimos poder evidenciar y daros evidencia científica, que es lo que todos los profesionales sanitarios buscamos para estar tranquilos a la hora de implementar una nueva técnica. Tenemos las contraindicaciones, hemos hablado de ellas hace un rato, ahora tenemos aquí el listado. Dentro de las contraindicaciones de las microcorrientes NESA hay que considerar que la mayoría de ellas van a ser contraindicaciones generales de la electroterapia, pero tenemos que concretar en aquello que sea una microcorriente. Por lo tanto, las contraindicaciones se van a reducir. Las microcorrientes NESA tienen como contraindicaciones absolutas este listado de aquí, donde tenemos cualquier dispositivo electrónico que esté puesto en el cuerpo. Ojo con esos neuromoduladores que están implantados en el sacro a nivel quirúrgico. Ojo si es indicación o no. Habrá que preguntar al profesional sanitario que lo haya puesto si es posible apagar y si es posible poner una microcorriente, aunque sea de parámetros pequeños. Habrá procesos febriles agudos, hemorragias, el listado que tenemos aquí dentro de las absolutas. Las relativas van a ser aquellas contraindicaciones que no siempre van a tener que ser prohibición de tratamiento con las microcorrientes NESA. Antes lo comentaba, incluso algunas de ellas se van a convertir en diana, en nuestro objetivo terapéutico. Tenemos procesos que sean dermatológicos, que antes he puesto el ejemplo de una psoriasis, pero a lo mejor si es una dermatología piógena, pues no queremos poner NESA. A lo mejor si tenemos problemas o ulceraciones y de un paciente que está asociado a un problema infeccioso, quizás en ese momento no, pero si es una úlcera diabética, por favor, intentemos poner las microcorrientes NESA siempre y cuando el electrodo no caiga donde está la úlcera, porque los resultados que estamos encontrando son muy buenos. Si hablamos de cáncer, no quiero meterme mucho ahí porque mañana nuestra compañera va a hablar durante toda una ponencia de cómo estamos abordando pacientes con cáncer o que han recibido tratamientos y ahora están en un proceso de recuperación o quizás de prevención con las microcorrientes. Y un listado que es concreto y un listado que está definido. Tenemos que ser consecuentes con aquellos pacientes a los que estamos aplicando las microcorrientes NESA, aun sabiendo que el hecho de aplicar una microcorriente tiene muy poquitos riesgos y tiene muy poquitos efectos secundarios. Y luego pues tenemos una serie de precauciones que son consejos para la aplicación de las microcorrientes en el día a día. Cuando nosotros comenzamos con las microcorrientes NESA, tenemos que tener claras varias cosas. Primero, estamos hablando de neuromodulación, estamos hablando de neuroplasticidad y estamos hablando de neurogénesis. Estímulos pequeños repetidos en el tiempo para que el cuerpo, mediante su sistema nervioso autónomo, que es un sistema nervioso de respuesta, produzca su respuesta.
Por lo tanto, tendremos que hacer con relativa frecuencia el inicio de esas sesiones. Hablamos de 2, 3, 4 veces por semana, 5, quien pueda. Mínimo, decimos de 2 veces por semana, las primeras 3, 4 primeras semanas. Al principio, cuando empezamos con las microcorrientes NESA, estas microcorrientes que son tan amables, tan amigables, al principio los pacientes empiezan con síntomas. No nos gusta hablar de efectos adversos. Empiezan con situaciones que son incómodas. Nosotros, que somos profesionales sanitarios, queremos que nuestro paciente venga y desde el primer día toda la respuesta sea buena, están muy contentos, se les va el dolor poquito a poquito. Pero a veces no es así, porque el sistema nervioso se va a manifestar conforme tenga los recursos ese paciente de manifestarse. Y me voy a un ejemplo que ahora nos meteremos en ello. Un paciente que tenga variabilidades cardíacas bajas, recordar que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por definición, nos define la capacidad que tenemos de recibir estímulos externos o internos. Si tiene una variabilidad de la frecuencia cardíaca baja, el estímulo que le vamos a dar, por muy pequeñito que sea, quizá produce una reacción que es un poquito exagerada. No pasa nada. Se está adaptando su sistema nervioso autónomo. Hay una buena noticia, que es que esa situación incómoda va a desaparecer. A veces incluso cuando nosotros estamos modulando y empezamos, al paciente le aparecen síntomas, imaginaros una lesión que tuve hace 3 años en la rodilla, empiezan con un aumento de sensibilidad en esa rodilla y está fenomenal de mi rodilla. ¿Es posible que me esté aumentando esta sintomatología? Bueno, a veces sí es lo que tiene. Cuando tú tienes una lesión de tiempo, sabéis que también existe una disfunción eléctrica en el tejido. Bueno, pues a lo mejor sí que estamos ayudando a eso. También desaparece. No es habitual, pero nos gusta nombrároslo. Y por supuesto, como os he dicho, pues no porque sean NESA, las microcorrientes NESA, porque las microcorrientes en general no tienen efectos secundarios. Los parámetros con los que trabajamos, ¿recordáis el concepto de microcorriente? Parámetros pequeñitos que luego puede ser continua o alterna, que puede trabajar con diferentes frecuencias. Nosotros tenemos nuestras características de microcorrientes. ¿Qué lo hace especial? Evidentemente los parámetros, intensidad 0,109 mA, frecuencia 1,14, 14, 28 Hz. El voltaje puedes trabajar entre 3 y 6 voltios, eso sí que podemos nosotros elegirlo en lo que llamamos low y high, pero atentos, estamos hablando de 3 voltios a 6 voltios. Tampoco es que sea... ¿Vale? Entonces, en esos parámetros va a trabajar la microcorriente, el dispositivo, esta tecnología, va a trabajar con diferentes secuencias y es lo que le va a hacer especial lo que nosotros llamamos una corriente inteligente, porque cada espacio cortito de tiempo, 130 milisegundos, van a entrar en juego determinados electrodos con determinados parámetros dentro de esos rangos para después de 130 milisegundos volver a cambiar, volver a cambiar, volver a cambiar. Esa manera es una manera de amplificar el efecto que está produciendo a nivel del organismo. Si nosotros sabemos que cada tejido tiene su actividad eléctrica y es diferente de unos tejidos a otros, si nosotros ampliamos esa posibilidad, la respuesta que vamos a encontrar es lo que a veces llamamos una respuesta que es estocástica y, por supuesto, tener en cuenta que si un tejido está en disfunción eléctrica y yo intento con una microcorriente normalizar ese estado, habrá una respuesta que va a ser buena, pero a lo mejor el tejido está fenomenal. Pues pasará la corriente sin producir ningún tipo de efecto y no va a pasar nada. Por eso, con las microcorrientes NESA no existe una sobredosis. Los programas los vamos a ver ahora, que son hasta 9, y determinaremos cómo hacer cada uno de ellos. Entonces, yo tengo mi dispositivo y tengo mi paciente y según el razonamiento clínico que yo haga, porque me he puesto unos objetivos, voy a elegir la localización de un electrodo direccionador y de 9 programas. Y yo haré mi combinación, porque recordar que la microcorriente está entrando por 24 subelectrodos que están localizados en zonas de poca impedancia, es decir, poca resistencia al paso de la corriente eléctrica, y van a ir centralizándose a un electrodo que va a hacer de masa, que hace cierre. Y es la manera en que modulamos el sistema nervioso a nivel global. ¿Qué ocurre? Que ese direccionador, según donde lo pongamos, lo detallaremos, en ese central metamérico y focal, vamos a concentrar los impulsos en esa región, pero no dejamos de estar modulando a nivel global.
De ahí que vienen pacientes y nosotros tenemos nuestro listado de objetivos y decimos queremos que mejore del sueño, de la fatiga, del dolor y la vejiga hiperactiva, pero vamos a empezar por el sueño. Y el paciente a la tercera o cuarta sesión te dice, bueno, no sé si estoy durmiendo mejor, pero voy con menos frecuencia al baño. Porque una cosa es en el orden en el que tú quieras abordar y otra cosa es la respuesta que vaya a tener cada paciente cuando estás neuromodulando a nivel sistémico. Aquí tenemos lo que he hablado. Entra al microcorrientes, zonas de poca impedancia, en esas vías que son aferentes para llegar al sistema nervioso central y producir esa respuesta. ¿En qué? En estos síntomas nos quedamos cortos aquí, ¿eh? Porque claro, quien no conoce el sistema nervioso autónomo dice, ¿y cómo es posible que una tecnología esté mejorando el sueño, el estrés, la ansiedad, la fatiga, la concentración, el foco, el dolor crónico, la vejiga hiperactiva, incontinencias urinarias? Bueno, solamente tienes que entender que lo que estamos describiendo es un listado de síntomas que están relacionados con una disautonomía. Si tú modulas ese sistema nervioso autónomo, el paciente va a mejorar en esos síntomas que sean dependientes de esa no regulación o esa adaptación del sistema nervioso autónomo. Por supuesto, sabéis que va con unos guantes y unas tobilleras. Aquí están los lugares de poca impedancia. Recordar que el que sea de poca impedancia no quiere decir que esté superficial el nervio, que lógicamente a más superficial a veces hay nervios que están un poco más profundos, pero en función del tejido que haya por en medio, la impedancia puede ser mayor o menor. Y aquí tenemos el ejemplo de este paciente que está siendo neuromodulado. A veces están acostados, otras veces están sentados. Sabéis que hay muchos tipos de terapia, pasivo, activo y dinámico. El paciente recibe sus sesiones, que nosotros describimos mínimo de 1 hora. ¿Por qué de 1 hora? Porque es en lo que tenemos evidencia científica. Tenemos en los niños, por ejemplo, estamos tratando sesiones más cortitas, con unos efectos muy buenos, pero claro, su capacidad de neuroplasticidad no tiene nada que ver. Pero también en gente que vemos que están más delicados con comorbilidades o con variabilidades de la frecuencia cardíaca bajas y queremos ver cuál es la respuesta. Pues las dosis que les emitimos, más allá de que efectivamente luego lo veremos, abusaremos un poquito del programa 1, serán tiempos más cortos, no pasa nada. De la misma manera que si queréis neuromodular a un paciente 2 horas, 3 horas, 4 horas, tampoco pasa nada. Hay un límite en algunos de los programas, pero podemos ampliar el tratamiento hasta, no sé si el dispositivo pone 10 horas. Ayer hablaba con una compañera que están con el dispositivo teniendo unos resultados a nivel de ginecología pero impresionantes. Llegamos allí a la consulta para transmitir nuestra pasión y yo creo que ha sido maravilloso porque lo han entendido hasta el punto, no ellos, sus pacientes, que desde el primer momento están teniendo resultados pues maravillosos. Y ellas compartían que como algunas de las pacientes, en este caso pues son las pacientes con ginecología, vienen de lejos, ellos no podían o no les parecía correcto que se acercaran 3 y 4 veces a las semanas cuando veían que los pacientes necesitaban un estímulo continuo. ¿Qué han hecho? Están tratando cada sesión 2 horas, con resultados muy buenos. Me dice, yo creo, María, no tenemos mucha experiencia, pero yo creo que los resultados están llegando antes de lo que nos dijiste. Pues probablemente sí. Hay que abrir las posibilidades de cada uno. No serán lo mismo las que trabajamos a nivel privado que como se trabaja en los hospitales, que será diferente. Los hospitales muchas veces hacen un programa que es de 3 o 4 semanas todos los días. Dependerá de las circunstancias, pero el mínimo lo tenemos que tener claro. Y el mínimo son 2 veces por semana las 3, 4, 5 primeras semanas. Y aquí tenemos lo que está ocurriendo en esas secuencias. Durante ese periodo está continuamente conectando unos electrodos con otros situados en manos y pies. 130 milisegundos cambia, 130 milisegundos cambia, 130 milisegundos. Y va cambiando y ahí es donde lo tenemos. Con los guantes tobilleras que, como sabéis, pues tienen sus tallas, tienen su mimo y su cuidado, que lo haremos una lista, pero es tan fácil. Algunos sitios pues, los utilizan uno por paciente y en otras ocasiones pues, comparten algunos de los pacientes. En cualquier caso, la parte de la higiene no se tiene que obviar y se pueden limpiar con jabón neutro. Se describe desde la empresa pues, jabón neutro a mano y secado al aire. La realidad es que se pone en programas delicados, se limpian y se dejan secados al aire. Y aparece este electrodo direccionador que estábamos hablando. Esta es la imagen más importante.
La parte más importante de las microcorrientes NESA. Porque si tú has hecho un razonamiento clínico, ha venido el paciente, la mejor anamnesis, ya tienes decididos los programas, has puesto los direccionadores donde crees que los vas a poner y se te olvida conectar el cable o se te olvida poner el electrodo, esto es un placebo. ¿Vale? Entonces, esta es una imagen buenísima y hay que tenerla muy integrada porque esto en el día a día pasa. Vas al paciente, lo pones, te pones la alarma a los 15 minutos, Eketi, a los 15 minutos vas a cambiar el electrodo y dices, si no se lo he puesto, hemos perdido 15 minutos él y yo. Gracias a Dios no nos pasa muy a menudo, No, pero no, al pero- principio sí que suele pasar. Pero pasa. Entonces, el electrodo direccionador sabemos que se puede poner a nivel central, C6, C7, metamérico, cuando nosotros queremos incidir en una metámera, en un área, y luego focal, cuando queremos concentrar los impulsos en una zona en concreto. A nivel central lo pondremos siempre que queramos efectos generales metabólicos. Por supuesto, cuando empezamos el tratamiento con las microcorrientes NESA, va a haber un programa que es el programa 1, que solamente se puede poner en central, y también, luego hablaremos del programa 1, lo utilizaremos para estos... Hay pacientes con respecto al suelo pélvico que muchos de sus problemas no se enfocan tanto desde el abordaje local, sino más a distancia y más generales. Ahí también haremos tratamientos más largos con el direccionador puesto en central. Respecto a metamérico, pues imaginaros, zona o un área se pone en la metámera o se pone en el tronco nervioso. ¿Vale? A nivel de suelo pélvico, pues zonas que son estratégicas, charnera toracolumbar, relación simpático, S2, S3, S4, parasimpático, incluso la parte somática del nervio pudendo. Y vamos en base a esos troncos. También L1, L2. No os olvidéis de los nervios que hablaba mi compañero con el tema de las pubalgias y esa importancia del diagnóstico diferencial con esos ilio hipogástrico, ilio inguinal, que dan muchos dolores en la parte, o sea, más en hipogastrio, zona púbica, en ese recorrido, y a veces es por desequilibrios musculares. En el caso de pacientes de deportiva, a veces por no trabajos compensatorios de la musculatura abdominal. Y ahí nos vamos a un trabajo que es metamérico o segmentario. Y en cuanto a focal, sí que nos gusta detallar que en suelo pélvico pues ampliamos un poquito, no es en un deltoides, ¿vale? Si aquí en la imagen, olvidaros, que normalmente se puede poner a nivel focal, se pone suprapúbico, se pone en mesentérico superior. Ya diréis, María, ¿el mesentérico superior es focal o es metamérico? Pues no lo sé, depende de dónde esté el síntoma, que es 4 dedos por encima del ombligo, se pone muchísimo en esternón por la influencia del nervio vago y los resultados tan buenos que estamos obteniendo en consulta. Y por último, se pone en nasion, sutura frontonasal, que os podría detallar por qué, pero voy a dejar un poquito de misterio para que mi compañera Ketty ahora os descubra. Y es importante saber que tendremos que seguir un orden de tratamiento. En ese orden, en principio, empezaremos con tratamientos centrales para avanzar hacia metaméricos para acabar en focales. Pero más adelante, conforme ya el paciente ya está con su tratamiento, quizá ya no pasas por central o quizá lo dejas para el final de la sesión. Esto sería un orden cuando un paciente empieza con las microcorrientes NESA. En esos tratamientos que van a ser pasivos, o activos o dinámicos. Y dentro del pasivo, paciente entra, está en la cabina, están acostados o sentados, entra, se queda tranquilo, con eso, si puedes, de privación sensorial, como está en este caso, con los cascos, con el antifaz, y el paciente recibe su sesión de microcorrientes NESA, o de forma activa, cuando hacemos las técnicas que venimos haciendo hasta la fecha, siempre que no sean altas frecuencias. ¿Podemos poner las microcorrientes NESA y al mismo tiempo modular a nivel periférico en un tibial posterior de forma transcutánea o percutánea? Pues claro que sí. En la clínica, cuando tenemos pacientes que nos cuesta, lo que hacemos es simultanear ese tratamiento y a lo mejor incidimos allí o incidimos en femorocutáneo posterior. También os lo voy a dejar así un poquito en intriga para que Ketty os lo explique más adelante. Aquí tenemos un ejemplo, si te parece. Se puede utilizar radiofrecuencia y microcorrientes NESA el mismo día. Eso sí. Lo que no se puede utilizar es a la vez. Yo puedo hacer mi tratamiento activo con una alta frecuencia y luego colocar al paciente en pasivo. ¿Vale? A la vez nos cargaríamos el aparato y no es lo más indicado. Esto ya es lo que explicamos ayer. Para todos los que estuvieseis ayer, es un mini resumen porque hay gente hay gente nueva y hay gente que se nos ha conectado en streaming hoy y ayer no pudo.
En este ejemplo, lo que estamos haciendo es utilizar los programas 4 y 7 para mejorar ¿qué? Para mejorar toda la musculatura estabilizadora del cuerpo, que nos va a dar muchísimo input en nuestros pacientes que tienen dolor pélvico, porque necesitamos que toda esa musculatura estabilizadora, glúteo medio, necesitamos que el piramidal, necesitamos que haya un equilibrio entre los músculos pélvicos que nos van a dar soporte luego al suelo pélvico. ¿Hay relación anatómica del mismo nervio en un glúteo medio y en el suelo pélvico? No es el mismo nervio, pero ¿por dónde empieza? ¿Por el huevo o la gallina? Yo tengo pacientes que tienen problemas de suelo pélvico y les aparecen luego dolores en la parte posterior de la pelvis, y tenemos pacientes que empiezan con un dolor en la parte lumbar o en la parte posterior de la pelvis y que luego van a acabar con problemas de suelo pélvico. Pues aquí estamos intentando potenciar esos músculos estabilizadores de la pelvis utilizando el tronco de 5P, que los que no lo tengáis en casa también está muy bien colocárselo. Yo, por ejemplo, me pongo las cremas de la mañana y me hago toda mi higiene encima del tronco porque mucho tiempo para hacer no me queda. Pues toda mi higiene me la hago encima del tronco. Y ella está haciendo expiraciones frenadas, está haciendo ejercicios de fuerza sobre el tronco con el NESA colocado. Bueno, sí, el tratamiento activo descrito. Y luego vamos, tratamiento pasivo, donde no os preocupéis. Maravilloso cuando tienes una persona que te ayuda, que te pone entre el paciente, lo tiene todo limpio, le limpia bien dónde van a ir los electrodos, está todo preparado, se lo pone y entra el profesional sanitario, lógicamente, que es el que tiene posibilidad de razonamiento clínico. Y entra y dice, ¿cómo estás hoy? Individualiza el tratamiento, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo has sido? ¿Has mejorado esto? ¿Has mejorado otro? Y va ajustando dónde va a poner ese direccionador y esos programas y se va. Pero que no cunda el pánico, que mucha gente trabaja sola en sus cabinas y tiene 2 espacios y es la misma persona la que va, lo pone, y se puede hacer siempre y cuando pues, tengas una organización. Quizá al principio, María, ¿no? Cuando empiezas a trabajar, te parece todo como súper complicado, ¿no? Esta mañana me preguntaban si la profesional, que en este caso era una ginecóloga, podía poner el tratamiento y luego meterse en cabina, ¿vale? Sí, claro que sí. O sea, nosotros hay fisioterapeutas o hay clínicas o hay diferentes profesionales que tienen a un auxiliar que les coloca todo y el profesional sanitario llega y lo coloca, y otros que no, que son ellos mismos los que lo hacen. Lo que es súper importante es entender que cuando te organizas, luego poner NESA son 2 minutos. Sí, es muy rápido. 2 minutos. Le preguntas 10 cosas a tu paciente mientras estás programando el aparato y estás limpiando, por favor, porque yo he perdido la fe en el género humano después de la pandemia. O sea, no nos hemos lavado a veces las manos y después de 4 años la gente sigue sin saberse lavar las manos, ¿no? Mi padre siempre dice que cuando te viene un paciente y le tienes que mirar un pie, si el paciente te dice que el otro pie no se lo ha lavado, no le hagas quitar el zapato, porque realmente puedes desmayarte. Pues todavía tenemos pacientes hoy en día que el pie que tenían bien no se lo han lavado. Entonces, hay que lavar los pies y hay que lavar las manos. Pero eso, os prometo que cuando tienes práctica, en 2 minutos has colocado NESA, has puesto ya la ruta de direccionadores, te vas a hacer tu tratamiento en cabina y luego pones relojitos para ir cambiando el cable del direccionador. Sigues estos pasos, quitas materiales metálicos, móvil, la gente no esté con el móvil mientras está con la terapia con microcorrientes NESA. Esta medida no es porque vaya a suceder nada, es porque si estamos hablando de microcorrientes, pues vamos a intentar que no se pierda energía. Vamos a asegurarnos que la energía que se está emitiendo la está recibiendo el paciente. Se limpian las superficies, que ya lo hemos dicho, se utilizan los guantes tobilleras de la talla que corresponda. Tener en cuenta que hay tallas que son tallas estándar, pero si tú pones, y hemos dicho y describimos que cuando tú pones una tobillera no tiene que caer ningún electrodo en el pie, en la planta del pie, porque es que está descrito que no, si veis las imágenes, a lo mejor si le cae alguno en la planta del pie no estires, o sea, es que decir que es otra talla, es que eso lo vemos tanto, son cosas básicas. La talla es importante porque esto está estudiado para que los electrodos, subelectrodos, estén en el sitio que corresponde. ¿Vale? Igual que en las manos, que no, si le está grande y hace así como pliegues y no contacta el electrodo con la piel, pues evidentemente si por ciencia infusa no se va a transmitir la microcorriente. Y cuando lo tienes todo controlado, has programado, has puesto tus electrodos direccionadores y has seleccionado tus programas, le das a Start and Enjoy Yourself.
Creo que ya os hemos explicado suficientemente sobre el sistema nervioso autónomo, pero es importante que tengamos claro que el sistema nervioso simpático, como han dicho mis compañeros, es de lucha o de huida. Y en Occidente tenemos el sistema nervioso autónomo superactivado. ¿Por qué? ¿Qué acciones va a favorecer ese sistema nervioso autónomo? Pues todas aquellas que produzcan un aumento de energía a nivel de las células para poder salir corriendo. Me va a aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria para que haya más oxígeno en los músculos y yo tener energía suficiente para irme. Voy a poder, si yo soy una gacela en África y viene un león, ¿me tengo que parar en ese momento a hacer pipí o a hacer caca? Pues no, porque tengo que salir corriendo. Entonces, todas las funciones de mantenimiento del cuerpo se paran. Y las que se activan son las funciones de lucha o de huida. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso parasimpático, se van a activar. El profesor Eduardo Zamorano ya nos explicó que hay diferencias, ¿no? Ya hemos nombrado varias veces, pero se nos van a activar todas las funciones de mantenimiento. ¿Quién va a ser el principal exponente del sistema parasimpático? El nervio vago. ¿Qué es lo que es súper importante del vago? Que el 80% de sus fibras son aferentes. Por eso podemos trabajar muy bien a nivel del sistema nervioso central, porque el nervio vago envía la información periférica hacia el sistema nervioso central en un 80% de sus fibras. El sistema nervioso simpático es un sistema nervioso que nos va a preparar para el estrés, pero muchas veces lo tenemos en exceso activado y nos va a generar toda una cascada de fenómenos que nos van a perjudicar. Y el sistema nervioso parasimpático nos prepara para la siesta, que no sé en tu centro, María, pero en el mío los pacientes se pelean por la hora de la siesta. O sea, las horas más solicitadas son las 2, las 3 o las 4. Y hemos tenido que poner un cerramiento porque los ronquidos son escandalosos, ¿vale? Y vienen a hacer la siesta con su antifaz y sus cascos de deprivación sensorial. El sistema nervioso autónomo es de predominio periférico, pero tiene toda una jerarquía encima el sistema nervioso autónomo. A nivel de la médula espinal y del tronco del encéfalo vamos a tener todos esos reflejos complejos medulares y esos reflejos viscerales que nos van a modificar ese sistema nervioso autónomo. Por encima tenemos el hipotálamo, que se va a encargar de todas las respuestas hormonales, la sed, el hambre, la respuesta sexual, lo hemos visto. Y por encima de ese hipotálamo vamos a tener el sistema límbico, que va a controlar nuestras emociones y que va a ser capaz de modificar todos los anteriores. Va a gobernar nuestra conducta. Sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. ¿Solo hay una balanza, uno sube, uno baja? Lo hemos visto, lo hemos dicho varias veces. No funciona así. ¿Qué podemos aportar diferente sobre la neuroanatomía? Resulta, os he explicado cuáles eran los centros supramedulares relacionados con la erección, pero también tenemos centros supramedulares relacionados con el llenado vesical. Cuando un paciente tiene urgencia miccional, esas áreas cerebrales están hiperactivadas. ¿Cuáles son las áreas? ¿Qué tenemos? Tenemos los centros encefálicos y el córtex cerebral. A nivel del córtex cerebral tenemos las áreas de Brodmann. ¿Cuáles son nuestras áreas de Brodmann? ¿Vale? ¿Cuáles son nuestros centros encefálicos? La ínsula, María la ha nombrado, también la han nombrado mis compañeros. El córtex prefrontal, la sustancia periacueductal que nombró Nelson, el opérculo, el putamen, la corteza cingulada anterior, ¿verdad, María? Tenemos también el tronco del encéfalo, el cerebelo que antes pensábamos que ni sentía ni padecía y cómo de importante es en las redes neuronales. Está mucho más atento de lo que nosotros pensábamos. El opérculo y el putamen, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues tenemos que en nuestro córtex, las áreas 6 y 8 de Brodmann, que están localizadas, María, en el lóbulo frontal, van a ser las áreas relacionadas con la inhibición de la micción. Porque ahora todos vosotros tenéis la micción inhibida. Vosotros estáis sentados, vuestros riñones siguen filtrando a su velocidad y está llegando orina a vuestra vejiga, pero no estáis queriendo vaciar.
¿Por qué no estáis queriendo vaciar? Porque ese área frontal lo que nos está haciendo es inhibir la micción. Aquí vamos a tener muchos problemas en nuestros pacientes de vejiga hiperactiva, que ese área puede estar hiperactivada y activa la micción cuando no toca. Tenemos también el área relacionada con el nervio pudendo, con el esfínter externo de la uretra y del ano, y también con todos los músculos del suelo pélvico. ¿Dónde están esas áreas cerebrales, esas áreas corticales? Pues están tanto la 3-1-2 como el área 4, y esas áreas, que son el córtex somatomotor, están altamente interrelacionadas. El sistema nervioso simpático es complejísimo. Perdón. Súper complejo. Sale del asta intermedio lateral, ¿de dónde? Lo hemos dicho esta mañana, de D10 a L2, sale del asta intermedio lateral de la médula, sale por el asta anterior y se mete dentro del ganglio simpático sin hacer escala. De ahí va a salir y va a ir a buscar el plexo hipogástrico y va a formar el plexo hipogástrico superior, que va a recibir información de plexos superiores, del plexo aórtico, del intermesentérico, del preaórtico renal. Una vez desciende, se va a dividir en dos y va a formar los plexos hipogástricos inferiores. El plexo hipogástrico inferior se bucea dentro de la pelvis y pasa por delante del recto y por ambos lados de la vejiga, y ahí vamos a encontrar los ganglios con la neurona postganglionar. Esa neurona postganglionar luego se va a convertir en los nervios vesicales, y ahí, en los ganglios pélvicos, va a hacer una interrelación. Aquí lo podéis ver. Arriba vemos en rojo el simpático, abajo, pero a la mitad, vemos en azul el parasimpático. Pues se van a unir los dos. Se va. Bueno, yo lo veo allí, vosotros lo veis aquí. Vemos el rojo, vemos el azul, ¿vale? El parasimpático se une con el simpático en el plexo pélvico. Y luego tendríamos el nervio pudendo. Os presento al nervio pudendo. ¿Verdad, doctora Dot, que éramos mucho más felices cuando no lo conocíamos? Yo era súper feliz. Súper feliz. Es un desgraciado el nervio pudendo, súper cortito, y cuántos problemas les genera a nuestros pacientes y cuántos dolores de cabeza nos genera a nosotros. El nervio pudendo, ¿dónde empieza el suelo pélvico, María? Pues el nervio pudendo se inicia en el cono medular, L2. Si nosotros tenemos problemas de espalda, ¿verdad, Santiago? Podemos tener una afectación que el paciente lo va a notar en el nervio pudendo, pero el origen puede estar mucho más arriba. Podemos tener una afectación en el cono medular, podemos tener una afectación en la cola de caballo, donde salen las raíces sacras, y esas raíces sacras van por dentro del canal medular y van a salir por los orificios S2, S3, S4. Ahí tenemos la primera región, que es la región presacra del nervio pudendo. Ahí tenemos puntos de conflicto, justo antes de que se una a formar el tronco pudendo. Luego tenemos la segunda región, que pasa entre dos ligamentos súper importantes, que son el sacroespinoso y el sacrotuberoso, que deberían estar a unos 90 grados. Cuando hay una disfunción biomecánica de la pelvis, tronco, 5P, programas 4 y 7, esos ligamentos pueden haber cambiado de ángulo y nos pueden estar irritando ese nervio pudendo. Y también pasa por una pinza, esta es la pinza interligamentosa, y también pasa por una pinza intermuscular. Pasa entre el obturador interno, ¿verdad, Albert?, y el piramidal, que dan muchísimos problemas a nivel de la pelvis. Esos músculos, que también deberían estar a 90 grados, también nos pueden estar irritando. Estoy segura que el doctor Adot y todos los que nos dedicamos a suelo pélvico intentamos evitar la palabra atrapamiento del pudendo, porque es ponerle un post-it al paciente que no se le va a quitar de encima y que le va a caer una losa como empiece a buscar en internet lo que significa el atrapamiento del pudendo. Digamos, por tanto, que el pudendo está enfadado, irritado o, no sé si me va a traducir, cabreado, ¿vale? Comprometido. Comprometido. Luego tenemos la siguiente región del pudendo, que es el canal de Alcock. El canal de Alcock es un engrosamiento de la fascia del obturador interno y tenemos un punto de conflicto a la entrada del canal, en el canal y a la salida del canal.
Y aquí tenemos un súper experto en hidrodistensión del nervio pudendo, que yo cuando lo vi en La Paz explicando sus series de casos, me enamoré profesionalmente. Tenemos aquí a su mujer, que ella ya lo sabe, que no va a estar celosa del doctorado. Y luego, ese nervio pudendo, hay muchísimas variaciones anatómicas. Podemos tener que se va a dividir en 3 ramas, pero las ramas pueden salir antes del canal de Alcock o después del canal de Alcock. Y tenemos 3 ramas: el nervio dorsal del pene o del clítoris, el nervio perineal y el nervio rectal inferior. Pues todo eso son puntos de conflicto. Imaginaros un nervio que no debe tener más de un palmo y tiene 7 puntos de conflicto más lo que teníamos arriba. O sea, un desgraciado. Esas son las raíces del pudendo. Pero también, ¿verdad, María? Que María lo ha nombrado antes, tenemos el nervio cutáneo femoral posterior, que va a compartir raíces sacras. No todas, pero muchas. Y luego tenemos el nervio tibial. El nervio tibial también comparte raíces con el nervio pudendo. Entonces, a través del nervio tibial y a través del nervio cutáneo femoral posterior, podemos estar neuromodulando nuestro nervio pudendo. Tener en cuenta que uno de los electrodos, el amarillo, esta retromaleolar, es por donde entra la microcorriente a nivel de tibial posterior. Es el mismo punto que los romanos ya electrocutaban con las anguilas. Todo tiene un porqué. Como María ha explicado, los puntos de baja impedancia, ¿vale? Los puntos de baja impedancia no pertenecen a NESA, no pertenecen a los romanos y no pertenecen a la acupuntura china ni japonesa. Los puntos de baja impedancia pertenecen al cuerpo humano y son comunes a todo lo que os acabo de nombrar. Son unas zonas, los que saben de acupuntura, que aquí seguro que habrá algún experto, cuando buscamos un punto de acupuntura y presionamos, encontramos como una especie de túnel, se nos mete un poquito en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el tejido que hay debajo de ese punto de acupuntura es un tejido que es poco denso. Por eso la corriente pasa mucho más rápido, porque hay poca densidad de tejido conjuntivo. Pues el amarillo, sobre todo en el programa 3, ¿verdad, María? Sí. Entra a través del tibial posterior. Este es el punto, ¿vale? Luego veremos un estudio súper interesante sobre comparación entre neuromodulación y simulación o sham de tibial posterior. Estos son los puntos. Hay muchos protocolos para estimular el tibial posterior y hay una marca comercial que pone la aguja en bazo 6, ¿vale? En el San Jinjiao, que es este puntito que acabamos de nombrar, y el electrodo que recibe la corriente se pone a nivel del arco plantar. Pero es verdad que nos gusta mucho más cerrar el circuito en cutáneo femoral posterior porque así seguro que estamos estimulando el nervio y no el músculo. Y ojo, si encima se te ocurre cerrarlo en femorocutáneo posterior contralateral, se están haciendo estudios. Quizá tu input entra por a nivel bilateral en central, por las 2 astas posteriores. O sea, es al final intentar con el razonamiento clínico, lógicamente sabiendo un poquito de neuroanatomía, intentar saber qué input vas a hacer tú para obtener beneficios lo más rápidos posibles en ese paciente. No va a ser lo mismo si el paciente tiene o comorbilidades o viene de mucho tiempo con una sintomatología, donde por desgracia el cuerpo también se adapta a cosas que no son buenas para su organismo, que si es más reciente. Probablemente el pronóstico vaya a ser muchísimo mejor, va a ir todo muchísimo más rápido. A veces necesitas cogerte de todo lo que puedes, no solamente de invasiva, no invasiva, neuromodulación global, sistémica, hábitos con el paciente, controla tus micciones, espacia el hostal, tu ingesta de líquidos, o sea, todo tiene que entrar en este concepto. Hay estudios que utilizan la neuromodulación solo en una pierna, como dice María, el electrodo activo de aguja en una pierna y cierran en el otro, y hay estudios que lo hacen solo en la pierna dominante y otros que lo hacen en las 2 a la vez. ¿Y Nesa dónde lo hace? En las 2 a la vez y encima en todo el cuerpo. Aquí podemos ver la médula sacra. Podemos ver cómo el núcleo somático sacro o núcleo del pudendo o núcleo de Onuf está en esos segmentos S2, S3, S4 muy próximos al núcleo parasimpático sacro. Y va a haber una interconexión a ese nivel también. Hay muchísima evidencia, y ya nos la han mostrado, sobre inflamación crónica y dolor persistente.
Con lo cual, estas diapositivas ya las vamos a pasar como más rápidas. Pero es fundamental explicarles a nuestros pacientes que el ganglio de la raíz dorsal va a ser fundamental que lo entienda para poder controlar su dolor. A mí, la primera vez que escuché al profesor Zamorano hablar sobre el ganglio de la raíz dorsal, me explotó la cabeza y dije, y María tiene una frase que es, pero ¿esto cómo lo llevo a la clínica? ¿Verdad, María? Que nos lo repite. Cuando hacemos nuestras reuniones nos lo repite muchas veces. ¿Y ahora el paciente qué? Bueno, pues yo eso me lo llevé a la clínica. ¿Por qué? Porque cuando tú le explicas a tu paciente que el ganglio de la raíz dorsal está inervado por el simpático y además tiene receptores a sustancias proinflamatorias, y cuando él se pone nervioso, su simpático va a disparar más y va a disparar potenciales ortodrómicos, pero también potenciales antidrómicos, y que va a haber una diferencia en la densidad de inervación de los nociceptores o del simpático. El paciente hay que explicárselo así tal cual, y luego yo les digo que en el fondo lo que tenemos son camiones kamikaze bajando desde el cerebro para abajo en la autopista que no tocaba, ¿vale? Y entonces el paciente llega el lunes y te dice, mira, el sábado tuve una bronca descomunal con mi mujer y empecé a notar los camiones. Y entonces dije, tendré que controlar mi simpático para que no me aumente el dolor. En el momento en el que el paciente entiende eso y puede dominar su dolor, hemos ganado un 50% del tratamiento. Esto ya nos lo explicó el profesor Zamorano. Importantísimo. Hay neuronas en el ganglio de la raíz dorsal que nos inervan dos zonas diferentes del cuerpo. Y eso está demostrado. Hay una misma neurona puede inervarnos una articulación intraprofisaria y, por ejemplo, la sacroiliaca o la sacroiliaca y el ciático. Eso explicaría por qué nuestros pacientes tienen dolores saltatorios. Y un día les duele aquí, otro día les duele aquí, otro día les duele aquí, ¿vale? Explicaría por qué, tratando el suelo pélvico, sacamos a pacientes de la lista de espera de cadera, de prótesis de cadera. Esos pacientes que estaban en lista de espera tenían un dolor, ¿dónde? En la cadera, pero ¿su problema estaba en la cadera? Pues en esos casos no. Y luego también tenemos una inervación cruzada a nivel visceral. Y ahí también se explica que tenemos pacientes que hoy les duele un montón la vejiga y al día siguiente les duele la zona de los ovarios, ¿no? Esos ovarios que las mujeres que tienen dolor identifican que por lo menos debe tener un palmo cada uno, ¿eh, María? Y otro día les duele más la defecación, porque existe una inervación cruzada visceral. Y necesitamos entender eso, y nuestros pacientes también. Por tanto, si nos centramos en el electrodireccionador, ¿dónde lo vamos a poner? Pues dirigido hacia el sistema nervioso central, hacia esos núcleos supramedulares, dirigido hacia el centro toracolumbar simpático y dirigido hacia nuestras raíces sacras. Y visto esto, intentando ya estamos casi preparados para hacer el razonamiento clínico, porque ya sabemos cómo actúa a nivel fisiológico, ya sabemos que tenemos que hablar con el paciente, que preguntarle, sacar información, que la responsabilidad de sacar información del paciente es nuestra. El paciente no tiene por qué llegar a la consulta y decirnos que sepas que yo tengo dolor, voy mucho al baño, me duele la cabeza o la sacroilíaca, siento ansiedad, he tenido un problema, esto me empezó... Hay que preguntarlo, ¿eh? Esto, pues mira, ahora que lo dices, o sea, me empezó con un tema emocional o no. A nosotros tenemos que preguntar. Hemos hecho la anamnesis, sabemos cómo funciona, tiene un sentido, sabemos la fisiología básica. Sabemos dónde poner el direccionador, nos falta saber cómo funcionan los programas. En esa contamos con 9 programas, son 9, no 90, es decir, no es tan difícil entender el funcionamiento y vamos a ir combinándolos. El primer programa va a ser de hormesis, mínima dosis necesaria para producir efectos beneficiosos sin tener efectos adversos. Programa 2, 3 y 4 van a responder a la pregunta ¿dónde quiero hacer el efecto? Y el programa 5 va a ir para fatiga, 6 dolor, ahora hablaremos de eso, 7 sistema nervioso autónomo, 8 sistema nervioso central, 9 área craneofacial. Si yo me pongo en esta posición, programa 1 hormesis, programa 2, 3 y 4 va a ser el mismo programa, mismos parámetros, pero la diferencia va a estar por dónde entra la microcorriente, por qué electrodo está entrando la microcorriente. Por eso en el programa 2 vamos a hablar del ventral,
programa 3 dorsal y programa 4 sagital o lateral. Vamos a detallar uno a uno y veréis que estos tienen los mismos parámetros. Recordar, nos van a abrir las vías de donde luego queremos hacer el efecto. Nosotros hablamos muchas veces del concepto del quitanieves, ¿vale? Entonces, programa 1, mínima dosis necesaria para producir efectos beneficiosos. Recordar que he dicho antes que el programa 1 es el único programa que se pone a nivel central. Solo a nivel central. Solo a nivel central, siempre al inicio de las sesiones. En algunos pacientes todas las primeras sesiones pueden ser con programa 1 y en otros, si los ves que van respondiendo bien, o son gente que cuando te has hecho tu análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca están preparados para recibir, quizás muy prontito le quito el programa 1. Y en otros a lo mejor lo mantengo hasta la sesión 9 o 10, 15 minutitos, pues dependerá del paciente. Y recordar, el programa 1 es un programa que también lo utilizamos cuando el paciente exacerba un poquito algún síntoma. Nosotros lo intentamos a nivel de analogía explicar cómo le pongo un poquito de programa 1 y el paciente adapta, acariciamos al paciente. Y no tiene por qué ser débil, os puedo contar casos de deportistas de élite que yo ayudo a sus fisioterapeutas para que neuromodulen a nivel global y en unos de ellos habían tenido después de una respuesta, bueno, una caída, habían tenido un problema por diferentes causas y la variabilidad de la frecuencia cardíaca que está súper registrado de repente cae. Pues tendremos que ver cómo hacemos con eso porque empieza a tener sintomatología que hasta ese momento no tenía. ¿Qué hicimos? Recuperar con el programa 1 y fue como le fue bien. Necesitaba en ese momento un mínimo estímulo, pero eso te lo da la experiencia y te lo da lógicamente conocer cómo está funcionando la fisiología de ese paciente. A partir de ahí tenemos diferentes, lo adaptaremos a problemas centrales, sistémicos o con comorbilidades. Recordar programa 2, parte ventral. ¿Por dónde está entrando? Nervio femoral y el radial. ¿Vale? Entonces, más allá de que no vamos a hablar de músculo esquelético porque vamos a meternos en neuroginecología, el programa 2 lo vamos a utilizar mucho porque si queremos incidir en el nervio vago, lo consideramos ventral. Si queremos producir mejoría en vísceras que están en el plano anterior, problemas de estreñimiento, problemas vesicales, problemas uroginecológicos en general cuando hacemos el razonamiento clínico hacia el abordaje directo de la víscera. Y esto en urogine va a ser programa 2. Ojo que a veces sí queremos hacer influencia en ese centro que ha explicado Ketty, el centro inhibitorio de la micción. También podemos perfectamente, que ha dicho que estaba en el lóbulo frontal, ¿recordáis? También podemos poner programa 2 previo a. Estamos abriendo las vías. Programa 3. Aquí, mira, esto es el ejemplo que he puesto antes de ese programa 2. Voy a repetirlo. Esos dolores que vienen del hipogástrico y lo inguinal, que aunque lógicamente salen de aquí detrás, ¿vale? Salen de detrás. Su dolor, por ejemplo, si es en la zona de Carles-Aldo, que es la zona púbica, o si es dolores en hipogastrio, suprapúbico, que pueden ser por dolores perfectamente que vengan a veces de áreas de causa genital, o sea, ilio-hipogástrico, ilio-inguinal, genitofemoral. También podemos utilizar porque consideramos que está en ese plan. Programa 3, la parte dorsal. Fijaros, es importante porque el programa 3 en suelo pélvico, en uroginecología, va a entrar por el cubital, no tan importante, pero va a entrar por el tibial posterior. La microcorriente va a entrar por el electrodo amarillo que hablábamos antes. Por lo tanto, nos está funcionando fenomenal. Protocolos hechos, protocolos en los que combinamos programa 2 y programa 3 y luego modulamos esas vejigas hiperactivas, urgencias miccionales o dolores pélvicos desde el programa 3 como previo. Cualquier dolor que esté relacionado con cualquier razonamiento con el área uroginecológica, también, y sea posterior, también es programa 3. ¿Vale? Que hay veces que nos falta un poquito, lo que decíamos al principio, abrir la mente. Pensemos que si hay un paciente que tiene un problema, hablábamos hoy, de ligamento redondo, por ejemplo, una sintomatología y tenemos ese útero, recorres los ligamentos redondos que por cada inguinal se cogen al pubis. La sintomatología va a poder ser en todo ese trayecto. Tendrás que preguntar al paciente y tú decidir si pones programa 2 o 3, pero es que a lo mejor ese paciente está refiriendo dolor lumbar o lumbosacro. ¿Verdad? ¿Es así?
Ya no nos vamos a hablar de la parte somática en el suelo pélvico, que parece quizás un razonamiento clínico más sencillo. Hay que abrir la mente. Antes, Ketty, voy a hacer un inciso, me acabo de acordar, Ketty ha explicado un proceso de toda esa inervación con el ganglio de la raíz dorsal, esos dolores. Tener en cuenta que es parte de una sensibilización periférica que muy pronto en algunos pacientes se convierte en una sensibilización central. Las sensibilizaciones centrales, ojo que hay que abordarlas desde un abordaje de sistema nervioso central también, ¿eh? ¿Vale? Aunque las manifestaciones sean periféricas y vayan de un sitio a otro saltando. Y el programa 4 es el programa que para nosotros, que ya lo explicaba antes, fenomenal, es el programa que trabajará y en suelo pélvico, y muy importante para nosotros, para la estabilización de la pelvis, porque no entendemos un buen dinamismo del suelo pélvico o del área uroginecológica sin un buen equilibrio por las relaciones que hay y porque la postura es principal en absolutamente todos los pacientes. Volvemos al resumen, ya hemos dicho dónde, 2, 3, 4, y nos vamos a qué queremos producir, qué efecto queremos. El programa 5, es el único que es monofásico catódico. Las microcorrientes NESA es una bifásica simétrica. El programa 5 junto con el 8. Pero el programa 5 es para fatiga, optimización de recursos. ¿Por qué? Porque las corrientes monofásicas catódicas tenemos evidencia que dicen que aumenta la síntesis de ATP mitocondrial. Y es por eso que nuestros pacientes mejoran su sensación de fatiga. Ojo, no solamente fatiga generalizada, fatiga local también. Y tendríamos que plantearnos cuando una paciente tiene una incontinencia urinaria, si es posible que los músculos que estamos explorando y vemos que están hipertónicos son débiles. Por lo tanto, tienden a esa fatiga. Tendremos que hacer un buen razonamiento clínico. No tendremos que empezar a hacer como locos ejercicios de Kegel. Tendremos que normalizar el tono que sabemos que se neuromodula desde el sistema nervioso autónomo para después sacar una mayor eficiencia en la posterior recuperación de ese síntoma, vamos a decir síntoma. Y ahí están las otras indicaciones que no están relacionadas algunas con área uroginecológica. Las pasamos un poquito porque, claro, esto es una implementación que podríamos estar horas y vamos a intentar... De hecho, la tenemos de 4 horas. De hecho, está de 4 horas, vamos a ir un poco. Vamos a intentar reducir. Esta no, pero... El programa 6 para dolor, pero ojo, hablamos nosotros de dolor, ese dolor que es nociplástico, nociceptivo también. ¿Vale? Y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo a veces nos quedamos, lo decimos con la boquita pequeña, siendo conservador, el dolor nociceptivo del daño en el tejido, tal, pues a lo mejor tenemos otras herramientas, pues no, pues también. ¿Está presente el sistema nervioso autónomo, el dolor nociceptivo, en el problema en el tejido, en esa recuperación, esa regeneración? Sí, pues entonces también influimos en el dolor nociceptivo. Si el paciente mejora. Dolor neuropático es donde tenemos beneficios y donde muchas veces a nosotras nos sirve de una salida muy importante, porque no es fácil tratar un dolor que sea neuropático, y por supuesto los nociplásticos, donde ya entran otros temas centrales, como lo he dicho antes. Lo que pasa es que el tema del dolor no os recomiendo que asociéis, como han dicho, el 6 a dolor. No, porque muchos de los procesos dolorosos van más por una vía autonómica. Por lo tanto, nosotros para tratar el dolor, muchas veces, ¿verdad?, que utilizamos el programa 6 en tiempos cortos y le damos más predominio al programa 7, porque el programa 7 está influyendo en ese sistema nervioso autónomo. Y el programa 7 es el programa estrella. Es un programa que a nosotras nos encanta, a todos. Es difícil que ponga algún tratamiento sin algo de programa 7. Es más, tengo que reconocer aquí que a veces cuando quiero hacer así algunas cositas con el paciente, digo, pues si ya he cubierto 1 hora, si mis sesiones de 1 hora son de 1 hora y el programa 7 lo quiero meter, le digo, ¿te puedes esperar hoy 15 minutitos más? Porque al final es un programa que yo creo que es importantísimo en todos los procesos de recuperación, de regeneración y de optimización. Y tenemos mucha evidencia, pues imaginaros, para temas uroginecológicos, todo el tema de las vejigas hiperactivas serán con un programa 7, las urgencias miccionales, los problemas de estreñimiento, los dolores, lo acabo de decir, en relación a ese área. Programa 7 es maravilloso. Razonamiento clínico, vejiga hiperactiva, nicturia. ¿Qué es antes? No duermo porque tengo que levantarme al baño, o me levanto al baño y entonces cuando me tengo que ir a dormir no puedo conciliar el sueño. Tienes que preguntar. Ambas las trataríamos con programa 7. Tranquilos. Pero no vale con llega el paciente, le pruebo un programa 7 y me voy. Que puede ser que tenga efecto, puede ser que sea
suficiente, pero no os lo recomiendo porque tenemos visto que cuando más combinaciones hacemos con razonamiento y vemos hacer ese razonamiento y cambiamos los efectos direccionadores y combinamos los programas, los beneficios llegan antes. Por eso hemos repetido tantas veces, los protocolos son maravillosos para empezar, pero no hay nada como tacharlos y hacer yo mi propio razonamiento clínico. El programa, aquí tenemos esto que hablamos, el que ya se ha hablado hoy mucho, ¿no? Es el de los niños, el mejoría en el estreñimiento. Sí, creo que no han nombrado. ¿Se ha detallado o no? ¿Y la mejoría del sueño en los niños? No. Me gustaría deciros que en este estudio, fijaros que cuando se miró si tenían estreñimiento antes de empezar las 4 semanas de tratamiento, el 87% de los niños eran estreñidos según los criterios Roma 4. Y al finalizar el tratamiento, y 2 semanas después de haber acabado el tratamiento, sobre todo, el 82% ya no eran estreñidos. Pero si nosotros sumamos los que iban de 3 a 6 veces por semana y los que iban diariamente, el 90% de los niños dejaron de ser estreñidos. Esto es súper importante. Y eran niños con parálisis cerebral. El programa 8 le llamamos para estrés, ansiedad, pero pensar en todo aquello que tenga relación con el sistema nervioso central, para mí todo. Programa 8. Ojo con el programa 8, como os he dicho antes, tiene ahí una parte monofásico catódico. Es posible que nosotros, digamos, estrés y ansiedad, le pongo 30-40 minutos de programa 8, el paciente se ponga un poquito nervioso, sienta más estrés. Ojo con el programa 8, quizá en ese momento no es lo adecuado. No recomendamos aplicaciones de programa 8 más allá de 15 minutos o 30 minutos. Estoy hablando todo el rato de sesiones de 1 hora, ¿vale? Y el programa 8 para nosotros es importante porque de un tiempo para aquí hemos visto cómo los pacientes con sintomatología de dinámica miccional, poniendo el programa 8 aquí, es un antes y un después. No hace falta ponerlo a todo el mundo, ¿eh? Pero Ni todas las sesiones. Ni en todas las sesiones, pero va muy bien y es una diferencia. No es el momento ahora, pero luego si queréis compartimos más. Pero me vienen varios casos específicos a la cabeza. Alguno de ellos pues, ha sido testimonio de Nessa y lo cuenta él mismo, cómo le cambia la efectividad del tratamiento cuando cambiamos el electrodo direccionador. Vais leyendo, pero vamos saltando lo que no tenga relación, ¿vale? Con neurogine. Y luego el programa 9, que no tiene mucha relación con neuroginecología. Bueno, para el que me hizo la pregunta ayer del trigémino con el masetero a nivel postural con el plano sagital, sí. A lo mejor sí que tiene relación el programa, el tratamiento del área craneofacial, que sabemos que nosotros es importante porque esta musculatura está relacionada y porque a nivel de suelo pélvico y no a nivel de suelo pélvico, todos los diafragmas del cuerpo están relacionados, ¿vale? Entonces tendremos que abrir la mente. El programa 9 es un programa que utilizamos para craneofacial, ¿dónde? Voy a explicar un poquito, hablamos de trigémino y facial, pero recordar que a nivel de pares craneales, aquellos que tienen carga autonómica serán el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Lo que pasa es que a nivel troncoencéfalo todo está conectadito y van influyendo unos sobre otros. Entonces, a nivel trigeminal también. Recordar que si estamos hablando de trigémino y estamos hablando de inervaciones y estamos hablando de síntomas, y viene un paciente que tiene dolores de cabeza, internos, presión, hay estructura que se llama la dura madre y la dura madre está inervada. Tenemos que saber por quién está inervada, porque a lo mejor tiene sentido que si yo tengo estrés y hay parte que está inervada por el nervio vago, tenga cefaleas, pero es que otra parte está inervada por el trigémino. ¿Podré relacionarlo, por ejemplo, los dentistas con problemas de bruxismo? ¿Se podrá relacionar? Sí, porque el input es el mismo, no está recogiendo la información el mismo sistema. Esto no nos lo inventamos nosotras, esto es fisiología. Entonces hay que abrir la mente y entonces veréis que a lo mejor en algunos pacientes que creíais que no, estáis utilizando el programa 9. Y por cierto, el programa 9 vemos que si eres generoso en el tiempo no pasa nada. Los resultados buenos están viniendo cuando utilizamos programa 9, ¿verdad, Fabiola? En tiempos prolongados, sin miedo. Así que tenemos el resumen, no sé si viene ahora diapo para resumen, pero ay, perdona, madre mía, no tengo la vista, no lo había puesto aún, el programa 9, perdona. Entonces, el resumen a programa 1 hormesis, 2, 3, 4, donde 5 fatiga, 6 dolor, 7 sistema nervioso autónomo, 8 sistema nervioso central, 9 área craneofacial. ¿Cuáles van a ser los targets, no solo en suelo pélvico? La vejiga hiperactiva, esa sí que es muy nuestra, mejorar el rendimiento deportivo, el estrés y la ansiedad, que eso en suelo pélvico está a la orden del día, mejorar la calidad del sueño, que ya hemos visto que también tiene mucha relación con el suelo pélvico y con lo que no es suelo pélvico,
la recuperación de lesiones, la atención y la concentración y el dolor crónico y el dolor neuropático. Me gustaría presentaros qué tenemos evidenciado ahora en suelo pélvico. Vamos a ser muy rápidos. Acordaros que no funcionaremos con protocolos, pero este protocolo está comparando la estimulación ya está en marcha, ¿vale? Y está comparando la estimulación del tibial posterior y la vejiga hiperactiva. Están súper contentos. Estuve con ellos en el GUFO la semana pasada y me dijeron que estaban como locos, que ya habían acabado un montón de casos y que estaban como locos de poderlo presentar el año que viene en el Congreso. Este estudio ya está enviado a revista y está en fase de revisión, ¿vale? Y trabaja la vejiga hiperactiva. Fue un estudio multicéntrico que se realizó entre Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias, y lo que hicieron fue medir el cuestionario de calidad, el cuestionario de autoaplicación del control de vejiga, uno que es de vejiga específico que se llama LSIQ, que los tenéis todos colgados en el campus de NESA, el test de Pittsburgh del sueño también, ¿vale? Y mejoraron en todos los pacientes. Hubo mejoría estadísticamente significativa en todos los cuestionarios que se pasó, incluido un cuestionario de calidad de vida. Aquí podemos ver cómo mejora el cuestionario de LSIQ y cómo mejora el test de Pittsburgh. Y este estudio es el que os quería presentar porque aquí es un estudio comparativo entre, ¿veis que hay una maquinita que salen unas flechitas amarillas y un tío tirando de la maquinita? Los que ponemos tibial posterior o los que hemos puesto tibial posterior sabemos que cuando tú colocas la corriente, como es una corriente que también es de muy baja frecuencia, se mueve el pie, ¿vale? Se te puede mover el dedo gordo del pie o se puede mover el tobillo entero, ¿vale? Pues aquí había un fisioterapeuta que estaba tirando con una frecuencia elevada de los pies para que simulasen el movimiento de los pies, pero no había neuromodulación. Ese era el grupo control, el grupo sham. En el otro grupo sí se hacía neuromodulación del tibial posterior, y lo que se vio es que en los dos grupos se estimulaban las áreas corticales relacionadas con el movimiento de las piernas, pero solo en el grupo de neuromodulación se estimulaban las áreas que hemos visto antes que estaban relacionadas con el llenado vesical. Por eso es súper importante entender que el suelo pélvico no está aquí abajo, ¿verdad, María? Que está absolutamente por todo el cuerpo. Vamos a hacer un repaso súper rápido del WII-cardio, ¿vale? Ya os hemos dicho cuán importante es la variabilidad cardíaca. La variabilidad cardíaca es el gold estándar de la medición del sistema nervioso autónomo, y vamos a tener dos test diferentes. Sabemos, los que tenéis NESA y los que habéis probado NESA en NESA Experience, en la sala de NESA Experience, sabemos que prácticamente son imperceptibles las corrientes. Y encima tenemos un cartel en la puerta que pone que sirve para un montón de cosas. A mí cuando me lo presentaron pensé, mira, a mí no me vendas humo, porque una cosa no puede servir para tantas cosas, pero es que no sirve para tantas, sirve para solamente una. Pero si yo le voy a cobrar al paciente un dinero importante y le voy a poner una corriente que no va a notar, no está de más ponerle el WII-cardio para que al activar el dispositivo, el WII-cardio empiece a cambiar su electro y el paciente se dé cuenta de que, aunque él no lo note, sí está recibiendo algo sobre su cuerpo, ¿vale? Entonces tenemos un test de 10 segundos para demostrarle al paciente que está funcionando la corriente y se está repartiendo por todo su cuerpo. No significa que el corazón se le haya vuelto loco. Y tenemos un test de 5 minutos que realizaremos antes de empezar el tratamiento con NESA y que podemos hacer retest a mitad de tratamiento y a final de tratamiento para ver cómo ha variado esa variabilidad cardíaca. ¿Qué datos nos da? Tenemos dos tipos de dominio, el dominio de frecuencia y el dominio de tiempo. Vamos a trabajar sobre el dominio de tiempo, porque es mucho más estable. El otro está muy influenciado por el cardiorrespiratorio, ¿vale? Y lo que tenemos es que el SDNN nos mide el estrés metabólico, esto ya salió ayer. Y el RMSSD nos mide el tono vagal, nos va a dar una información súper importante. Y existen unas tablas por edades que nos dicen cuál sería la media. Las tablas marcan el percentil 50, pero hay tablas que marcan desde el percentil 10 hasta el percentil 90. Entonces, nosotros sabemos que nuestra paciente, por ejemplo, esta paciente tenía 28 años y tiene que tener unos valores en torno al 50, a 55. Y en el RMSSD, pues en torno al 63, ¿vale? Tenemos unas gráficas. En esta gráfica de las dos columnas, cuando la columna roja está muy activada, el paciente va a estar en simpaticotonía.
Y cuando la corriente azul, la columna azul está más elevada, va a estar en parasimpaticotonía. Entonces, es importante ver cómo nos llega el paciente a la consulta. Recordemos que esto es una foto del momento. Pasa lo mismo que con la espirometría, ¿eh? O sea, si yo hago 10 variabilidades cardíacas a lo largo del día, van a salir valores diferentes. Después tenemos el Pressure Index, que lo que nos mide es, por un lado, el esfuerzo que hace el corazón para bombear la sangre y, por otro lado, el estado emocional del paciente. Y esto va a ser súper importante. Fijaos que hay una gama de colores en el Pressure Index y que cuanto más azul estamos, mejor está este índice. Por otro lado tenemos la diana, cuanto más centrado mejor, y tenemos la variabilidad. Esta serie de puntos nos marcan la variabilidad. Cuanto más dispersión de puntos hay, más variabilidad cardíaca tiene ese sujeto y, por tanto, más capacidad de afrontar todos los eventos que le vienen del exterior y del interior. ¿Verdad, María? Entonces, va a haber diferencias de variabilidad cardíaca respecto a la edad y respecto a la patología. Vemos aquí una persona sana, joven, 28 años, con una pirámide, con una buena base y con puntos súper dispersos. Mucha variabilidad cardíaca. Tenemos luego un paciente sano también, pero de 52 años. Pues aquí ya empieza a ser un poquito más puntiaguda la pirámide y está menos disperso. Y luego tenemos un paciente de Parkinson, que sabemos que la disautonomía es muy importante y tiene el Empire State y todos los puntos concentrados. Cuanto mejor consigamos dispersar esos puntos, más variabilidad cardíaca va a tener el paciente. Por lo tanto, sabemos que he demostrado que no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de ciencia. Y aquí estamos demostrando con diferentes papers, basándonos en evidencia científica y obteniendo nuestros propios resultados, la efectividad de las microcorrientes NESA. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho también varias veces, con una inspiración que viene desde los resultados que estamos obteniendo a nivel clínico. Sabéis que hay un dossier, evidentemente, de esto de evidencia científica que se va actualizando. Ha llegado un momento pues, que esto ya ha despegado, por lo tanto, el volumen de trabajo y la investigación que hay con muchos colaboradores de universidades y hospitales, que estamos profundamente agradecidos. Los clínicos, no quiero ni imaginar el laboratorio. Bueno, ellos menos, porque tendrán más trabajo. Pero estamos encantados porque muchas veces para poder avanzar, muchas veces no, prácticamente siempre, para poder avanzar lo que obtenemos en la consulta pues hay que pasarlo a gráficas y números, porque si no parece que las cosas no llevan un camino serio marcando realidad. Estos son los ítems, la sintomatología, digamos, en la que se ha demostrado que hay buenos resultados con las microcorrientes NESA. Ahora hablamos de evidencia científica todo el rato y es importante que consideremos el esfuerzo que está haciendo, en este caso la empresa, que la verdad que es admirable, que es lo que ha hecho a muchos compañeros confiar en ello, a muchos de nosotros, que como habéis podido observar, ya vamos acumulando experiencia y que ha hecho que creamos en este proyecto que desde el principio intentó pues justamente arriesgar, intentando ver si lo que nosotros estamos encontrando en la clínica se traduce en esa evidencia científica. Como dijo Einstein, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Tenemos una gran herramienta que algunos habréis descubierto este fin de semana, que algunos habéis recibido en vuestros centros hace poco tiempo. Utilicemos esta nueva herramienta para encontrar resultados diferentes. Muchas gracias. Gracias.